Agua, por favor. Buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Hoy empezamos con el Salmo 111. Es pues, una alabanza a Dios. Empieza con la palabra aleluya. Gloria a Dios. Empieza como en el subtítulo, dice, Dios cuida de su pueblo. ¿Puedes decir que Dios cuida de ti? Vamos a orar y vamos a dar principio a este estudio. Padre, una vez más te damos gracias porque tú cuidas de nosotros. Tú nos has dado un nuevo día, un nuevo comenzar. Y ahora, Señor, que vamos a empezar a estudiar este salmo, Señor. Pido que seas tú, Señor, preparando cada uno de nuestros corazones. Que nuestras mentes también sean dirigidas por ti. Que nos des la habilidad de entender y comprender, percibir y recibir todo lo que tienes aquí para nosotros. Señor, conforme vemos que David era un adorador y que tú te deleitas en las alabanzas de tu pueblo, sabiéndolo, Señor, pedimos que ahora, Señor, nos hables por medio de tu palabra. Yo me someto a tu dirección, me doblego, me humillo ante ti, reconociendo, Señor, mis limitaciones como humano. Pido que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste trayendo a memoria versículos y pasajes que respalden y se correlacionen con este mensaje. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor, y por este privilegio, pero también reconociendo que es, Señor, una gran responsabilidad. Me someto a tu dirección. Sé tú, Señor, glorificado, y sea tu pueblo, Señor, edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les había dicho que este Salmo 111, le puse música estando en Guatemala, por ahí en los 90, 91, me parece que andábamos por allá. Y es un salmo muy hermoso porque nos habla acerca de la alabanza de cada cristiano, cada creyente, cada aquel que conoce a Dios debe de ofrecerle. Aquí dice, Dios cuida de su pueblo. Dije anteriormente, ¿cuántos de ustedes están conscientes de que Dios siempre está obrando, cuidándote, protegiéndote y ni cuenta te das? Yo, en mi vida, antes de conocer al Señor, yo tuve muchos incidentes en los que yo podía haber perdido la vida y puedo decir con confianza que fue solamente Dios quien me cuidó, quien me salvó. Pero conociéndole también, Él me ha salvado. Me salvó de un hermano, medio hermano mío que me quiso acuchillar y cuando vino sobre mí, yo no lo estaba viendo, volteó para arriba atrás de mí y se le cayó la daga que traía. ¿Qué vio atrás de mí? Yo creo con todo mi corazón que el Señor puso un ángel así. Mi hermano nada más dijo, Dios está contigo. Andaba bien borracho, andaba poseído, pero Dios me salvó. Así es de que yo puedo dar testimonio de que Dios cuida de mí. Otras numerosas veces puedo decir que Dios me ha guardado. Y te pido, haz memoria de todo lo que Dios ha hecho por ti. Aquí David tenía todo motivo y toda razón para alabarle. Y luego dice, aleluya, aleluya. Me trajo a memoria el Señor esto. La palabra aleluya es una palabra que mucha gente que no conoce, que es ignorante del significado, la usan como burla acerca de los cristianos. La usan para describir o referirse a aquellos que alabamos a Dios y dicen, son aleluyas. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿O lo dijiste tú alguna vez antes de conocer al Señor? Es que esos son aleluyas. Y es un error. Son aleluyas. No saben lo que están diciendo. La palabra aleluya verdaderamente significa alaben alaben a Jehová, alaben al Dios Todopoderoso. Es una exclamación para exhortar al pueblo a alabar a Dios. Pero me recordó ahorita el Señor cuando estaba preparándome más temprano de
Cuando yo era un jovencito de aproximadamente 11, 12 años, allá en Tijuana, a un lado del gimnasio Silvestre, en aquellos entonces, los que conocen, había una iglesia pentecostés, había una iglesia cristiana, ahí apostólica me parece que es, no importa la denominación, pero yo pasaba por ahí y oía que estaban alabando a Dios y estaba escuchando y decía, estos vatos, decía, estaba chavalo, y nomás paraban de alabar. Yo gritaba, aleluya, aleluya, cada quien con la suya, y arrancaba antes de que salieran, ¿no? Antes de que salieran los ujieres. Yo no sabía quién me iba a corretear, pero a Dios no se le pasa nada. Dios no se queda con nada. Cuando plantamos la iglesia en Rosarito y nos movimos de donde empezamos y entramos a un edificio, me acuerdo, aquí estábamos y yo estaba predicando ya la palabra, y atrás de mí es un ventanal que da a la calle, y estaba predicando la palabra y de repente se oye una voz de un jovencito, aleluya, aleluya. Y que me acuerdo, me acordó el Señor que yo la había hecho. Pero hay que tener cuidado de no usar esa palabra como burla, sino úsala para alabar a Dios. Si no le conoces, no la uses ligeramente, porque de toda palabra que salga de nuestros labios vamos a dar cuentas, nos dice claramente la palabra. Aquí David empieza este salmo alabando a Jehová y proclama diciendo, alabaré a Jehová con todo el corazón. Hermanos, David era un adorador, lo vemos. Estos salmos, la mayoría de ellos los escribió él, porque él tenía un corazón de adorador. Ese corazón de adorador, Dios se lo dio. No era que él solamente por sí mismo, no, Dios es el que te da. Dios es el que da los talentos y nos da la habilidad. Yo quería hoy cantar este salmo, pero ando ronco y la guitarra se me olvidó traerla. Pero es una bendición alabar a Dios. David declara, y como dije anteriormente, proclama, alabaré a Jehová con todo el corazón. David tenía motivo y razón para alabar a Dios. Todo motivo. A quien él amaba, en quien él confiaba, quien se había demostrado poderoso a su favor, era digno de alabanza completamente. Yo te pregunto, ¿tienes tú razones, motivos para alabar a Dios? No solamente en la iglesia, como vamos a ver aquí enseguida, sino aquí en tu casa, donde estés, con un grupo pequeño, en un estudio bíblico, donde sea. Porque fíjese lo que dice David. Aquí dice, en la compañía y congregación de los rectos. La palabra compañía significa un grupo pequeño, aquellos que son íntimos con él. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo un cierto grupo de personas que podemos reunirnos y alabar a Dios donde sea. A mí me encanta alabar al Señor, y tanto en la casa como en la congregación, en la iglesia, alabemos al Señor. Pero una cosa es necesario, necesitamos alabarle, como dice aquí, con todo el corazón, no un corazón dividido. Si en la palabra de Dios se nos enseña que hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, básicamente con todo nuestro ser, así, si de veras le amas así, manifiéstale ese amor alabando su santo nombre. Es necesario que el corazón esté entregado al 100% a alabarle. En la palabra de Dios, en Isaías se nos dice claramente en el capítulo 29, este pueblo me alaba con la boca, dice, me alaba con la boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Le amas? ¿Le alabas motivado por amor
y agradecimiento a Él. Hazlo de todo corazón. Me recuerdo, tengo un amigo muy amado y preciado que estaba aquí antes con nosotros y andaba a veces conmigo y sucedían cosas que pues te podían robar la paz o me hacían cosas a alguien y nomás me decía, alábale, pastor, alábale. Sí, decía yo, hay que alabarle en las buenas y en las mejores. Amén. Alábale en todo momento, dale gracias a Dios. Aquí David dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, claramente, en la compañía y congregación de los rectos. Y luego en el versículo 2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las obras de Jehová. Puede aquí verse como referencia a todo lo que Dios hizo. En su creación puedes ver las obras. Yo puedo voltear y veo el mar y le doy gracias a Dios. Puedo ver esa isla y le doy gracias porque cuando yo tenía también 11 años de edad, yo me fui en bicicleta a playas de Tijuana y yo le dije al Señor, me acuerdo que yo ni tenía relación con Dios, más bien le dije a mis amigos que iban conmigo, les dije, cuando yo sea grande, yo le pido a Dios que cuando yo sea grande, pueda ver esta isla todos los días. Y un día que salí aquí estirándome en la madrugada, le dije, gracias Señor porque puedo ver esa isla todos los días. ¿Y saben qué? A Dios nada se le pasa y Él no se queda con nada. Me llevó en mi mente y me retrocedió. Me vi como un chiquillo de 11 años en la bicicleta y me dijo, solamente te di lo que me pediste. Empecé a llorar de gozo. A Dios nada se le pasa. Esas obras que ves, todo lo que ves, Dios, el Creador, las hizo para que tú te deleites en ellas, pero también para que le reconozcas que Él hizo, Él creó con el poder de su boca, de su palabra. Él dijo, hágase y se hizo. También lo podemos ver en otro ángulo, lo podemos ver como las obras que ha hecho en tu propia vida. David había visto a Dios manifestarse numerosas veces a su favor, a favor de su pueblo. Y las obras de Jehová deben de ser buscadas de todos los que las quieren. Tú no vas a buscar algo que tú no quieres. Tú vas a buscar algo que tú deseas, que anhelas. Amén. Pero puedes ver esas obras porque cuando tú lees en el Antiguo Testamento y ves en el Nuevo Testamento todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, debes tener la mentalidad de que eso hará por ti también si tú confías, si tú crees y descansas en Él. Yo te digo una cosa, hay tantas obras en la vida de cada uno de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que Dios está obrando. Como la canción dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Así nuestro Dios está haciendo obras. Pero hay que buscarlas, hay que escudriñarlas, hay que pedirle revelación. Aquí David se está refiriendo quizá, como dije, a la creación y a lo que Dios hizo por el pueblo. Pero todo lo que Dios hace es para su gloria. En el versículo 3 dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Gloria y hermosura. Jesús manifestado ahora en carne es la gloria de Dios. Cuando se manifestó, vino a manifestar la gloria de Dios humanamente para hacernos saber que tú y yo podemos acercarnos a Dios y ver esa justicia manifestada en Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios justo, es un juez justo, pero también es un Padre amoroso. Y para poder satisfacer la justicia a causa del pecado, Él entregó a su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesús, lo hizo pecado, todos los pecados del mundo recayeron en Él,
para que nosotros, los que creemos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú confías en Jesús, eres justificado, como nos dice en el libro de Romanos. La primera vez que prediqué como pastor fue un Día de las Madres. Y Dios me cambió la pichada como lo suele hacer numerosas veces. Yo había preparado un bosquejo para el Día de las Madres y estaba bien nervioso, me acuerdo. Ahí estaba un pastor que pues fue a ver cómo lo hacía. Y me fui al baño y me estaba mojando con agua fría y decía, Señor, dame paz, dame calma, dame calma. Y me dice, Romanos 5. ¿Qué? Señor, pero es Día de las Madres. Romanos 5. Bueno, Señor, no tengo ni notas, pero vámonos recio. Y compartí Romanos 5. Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice claramente, por medio de la fe. Por medio de la fe. Claramente entramos a esa gracia. Somos justificados. Y el resultado es que 6 personas recibieron a Jesús, una familia, y luego 2 personas por allá. ¡Wow! Me quedé yo. Ok, Señor, cada vez que me digas, yo lo voy a hacer. Pero si quieres conocer la justicia de Dios, no es, si tú pides justicia, vas a recibir justicia. Amén. Pero en Jesús tenemos la gracia y Él cumplió la justicia por nosotros. Volviendo aquí, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Es una gran verdad. Ha hecho memorables sus maravillas. Quizás sí sean todas las maravillas que Dios hizo, todas las obras que Dios hizo. Me recuerdo ahorita una canción que cantaba Marcos Witt. Grandes obras ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos regocijaremos en ellas. Ahora, aquí en el Salmo 103 describe lo misericordioso y clemente que es Jehová. Antes de nada, el salmista empieza diciendo David, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí vemos la clemencia de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, gracias Señor. El que rescata del hoyo tu vida, gracias también, Señor. El que te corona de favores y misericordias, todos díganle gracias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y lo creo y lo recibo, aunque digan no la juegue, pastor. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En ti confío, Señor. Y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Miren lo que dice el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Voy a continuar aquí. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Es bueno Dios? ¿Es clemente y misericordioso? Sí. Por eso es que estoy aquí. Yo merecía cuello, pero Él me dio vida. En el versículo 5 dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Dios en el camino por el desierto proveó todo lo que necesitaba el pueblo israelita. Les dio maná, les dio pan del cielo, les dio también las codornices, les dio agua, todo lo que necesitaban. Ha dado alimento a los que le temen. Y yo quiero decirte, Él te ha dado alimento. Muchos dicen, no, yo fui a trabajar, yo me lo gané. Sí, pero si Dios no hubiera querido, no hubieras despertado para ir a trabajar. Aquí vemos, Él nos ha dado alimento y dice a los que le temen. La palabra temer no es que estés aterrorizado de Dios, sino que más bien le temes en reverencia, le reconoces por quien Él es.
y para siempre, dice, se acordará de su pacto. Dios es un Dios de pactos. En la palabra podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como también vemos que Jesús mencionó cuando estaba en la última cena con sus discípulos en el aposento alto: este es el pacto de mi sangre. Dios hace pacto con los hombres. Dios hace pacto con aquel que le busca, aquel que le cree y aquel que está dispuesto a entrar a lo que Dios tiene para él o para ella. Vemos en Génesis cómo hizo ese pacto desde el principio. Vemos que hizo el pacto de que no volvería a inundar la tierra. El arco iris era señal de su pacto. Hoy lo usan erróneamente para proclamar otras cosas: libertad y diversidad, y bueno, no quiero entrar en eso. Pero ese es un pacto. Después hizo pacto con Abraham y durante los años continuó haciendo pactos con aquellos que le buscaron de todo corazón. Si tú entras en el pacto de la gracia, recibes a Jesús como tu Salvador, ese pacto es permanente, es para siempre, es eterno. Al final de este mensaje voy a hacer una invitación, y si tú quieres recibir a Jesús, entrarás en ese pacto con Dios. Dice entonces el 6: el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. El poder de sus obras. Dios manifestó su poder en numerosas obras, numerosas maneras, maravillosas, sobrenaturales, para llevar a su pueblo a el lugar donde le dio la heredad, las heredades de estas naciones. Pero primeramente para sacarlos de Egipto, todo lo que tuvo que hacer, las 10 plagas que hizo, todo para que pudiera el pueblo de Dios salir libre. ¿Qué ha hecho por ti Dios? ¿Qué hizo para sacarte de Egipto? ¿Qué es lo que te abrió el entendimiento a decir: Dios es real? Yo crecí enojado con Dios porque perdí a mis padres. Lo maldije de chavaquito, creía según yo, pero nomás perdí a mis padres, endurecí mi corazón, lo maldije, le dije hasta lo que no, como si fuera otra persona, y yo merecía morir. Yo creo con todo mi corazón que Dios podía haber dicho: bueno, Juanito, llegaste hasta los 12 años, ¡pum! No, yo creo ahora, y les he dicho del púlpito, con todo mi corazón creo que Dios dijo: mijo, si supieras cómo te voy a cuidar, y si supieras los planes que tengo para ti. Lloraba yo cuando me entregué al Señor y comprendí todo el error de haberle maldecido, de haberlo rechazado numerosas veces. Si yo hubiera puesto atención, yo hubiera recibido al Señor desde temprana edad. Pero no, mi corazón estaba endurecido. Pero ahora me ha dado un corazón de adorador como el de David. Porque, ¿qué hizo Dios para sacarme a mí de mi Egipto? Él sanó a mi hijo Nec. Él tenía 11 años, me lo habían desahuciado. Y yo no creía. Mi mejor amigo cayó en prisión, salió cristiano y me habló de Cristo. Y yo lo rechazaba. Pero cuando se me llegó el agua hasta aquí, ¿a dónde vas? Muchas veces decimos: sálvame de esta y te prometo. Yo no quería. Yo decía: no, yo no voy a pedirle porque se lo va a llevar. Le pedí por mi jefita, se lo llevó. Le pedí por mi jefito, se lo llevó. No. Y me decía mi compadre: ¿sabes qué? Tu dinero de nada sirve. Los doctores no pueden hacer nada. Ponlo en las manos de Dios. Esa obra, cuando yo dije: bueno, ahí está, la mera neta no creo, pero si eres ese Dios, ahí está. Si te lo vas a llevar, sobres, pero si me lo sanas, yo te doy mi vida, te sigo y te sirvo hasta mi último aliento. Me quedé dormido clamando a Dios. A las 4:30 de la mañana aproximadamente, el mismo niño que no reaccionaba nada, parado, agarrado del riel de la cunita, me gritaba al suelo: papi, 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 teta, teta. Ay, se me pararon las greñas, se me enchinó todo el cuero y empecé a gritarle a las enfermeras. Pero Dios hizo una obra maravillosa para sacarme de mi Egipto.
y no vuelvo atrás. El poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, y fieles son todos sus mandamientos. Verdaderamente manifiesta que son verdaderas todas sus obras. Y vuelvo a hablar de la justicia. Él es justo y Él hizo lo necesario. Todos sus mandamientos son fieles. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios, sus preceptos, sus mandamientos son buenos, son fieles, son dignos de observar, de poner en práctica. Pero muchos están cerrados como yo estaba cerrado y no quieren nada con Dios. Pero yo te digo una cosa, Dios desea lo mejor para ti. Por eso es que Dios, amándote a ti y amando a todo el mundo, dio a su Hijo Jesucristo. Aquí dice, son afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Son afirmados eternamente. Dios hace un pacto, hace una promesa, dando los mandamientos y no cambia. Él no es hombre para que cambie. Él no es hombre para que se arrepientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios es verdadero, claramente aquí lo dice. Redención ha enviado, aleluya. Y ahora sí lo digo bien de corazón, aleluya, alábale. Redención ha enviado a su pueblo. Sí, redimió a su pueblo israelita, pero también lo aplico a mí mismo. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Como dije anteriormente, Dios es un Dios de pactos. Él hizo un pacto con Abraham y hizo pacto con el pueblo israelita, y Él hace pacto con todo aquel que le busca. El mejor pacto que hemos nosotros recibido es el pacto de la vida eterna por medio de Jesús, la justificación por medio de la fe en Él. Jesús fue el que vino a pagar el precio del pecado de la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. Todos merecíamos morir, mas Dios, dice la palabra, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Hebreos 9, si me acompañan ahí, nos dice claramente cómo Jesús obtuvo un mejor pacto. En Hebreos 9, vamos al versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios tiene esa herencia preparada para ti. Si tú recibes a Jesús, entras en ese pacto con Él. Aquí hablando del pueblo judío, del pueblo israelita, en el versículo 9 dice, redención ha enviado a su pueblo y para siempre ha ordenado su pacto. Pero como vemos en Hebreos 9, el pacto es eterno si tú recibes a Jesús. Dice claramente, para siempre ha ordenado su pacto, santo
y temible es su nombre. Amén. Santo es su nombre. Cuando tú pronuncias el nombre de Jehová, Yahweh, el nombre de Jesús, estás proclamando que Él es Dios, Él es santo y Él es temible. Es digno de temerle, pero como dije anteriormente, no con terror, porque muchos tienen el concepto de que Dios es un Dios que te aplasta si te portas mal. Eso era lo que me decían a mí cuando estaba chiquillo. Él te ve, Él te ve. Y pobre chamaco, después acostado en la cama veía un ojote así cuando cerraba los ojos. No, ese temor. Me acuerdo que fui con mi tío y le dije, tío, yo veo un ojo cuando cierro los ojos acostado para dormirme. No te preocupes, mi hijo. Es que Dios te ve, pero te está cuidando. Ah, ya cambió mi perspectiva, ¿no? Cambió completamente. Ahora, en el versículo 10, es una gran verdad que todo mundo debe entender, comprender y recibir. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La palabra de Dios nos dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay personas que se creen sabios. Yo soy mi propio Dios. No, yo soy mi Dios. Otros, como decían erróneamente, a mí me hablaban de Cristo y yo decía, mira, aquí está mi Dios, mi cartera. No, estaba yo muy equivocado. Las riquezas, dice la palabra, crecen alas y se van. La salud, agárrate. Pero si tú confías en Dios y empiezas a entender que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, vas a hacerte sabio. Y estoy hablando, el sabio es el que cree que Jehová es Dios. En el proverbio, gracias Señor, me recordó otro pasaje. Proverbios 3, 5 al 10. ¿Qué nos dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría. En todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tu vereda. ¿Cómo anda ahorita tu vida, tu vereda? No seas sabio en tu propia opinión. Apártate del mal y haz el bien. Y luego dice, porque será que como medicina a tu cuerpo y como refrigerio a tus huesos. Continúa diciendo, honra a Jehová con todos tus bienes. Honra a Jehová, dice, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y Él, dice claramente, y Él serán llenos tus graneros con abundancia. Él va a llenar tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En aquel entonces el grano, el vino y el aceite era lo valioso. Y aquí te está diciendo, primeramente, honra a Jehová. Pero lo primero que nos dice es que confiemos en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en tu propia sabiduría. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tu vereda. El camino que Dios preparó para nosotros es por medio de Jesús. Para acercarnos a Él es solamente por medio de Jesús. Mucha gente trata por sí mismo y trata por buenas obras y trata de diferentes maneras acercarse a Dios. Pero Dios estableció que es solamente por medio de su Hijo Jesucristo que verdaderamente podemos conocerle. Jesús, hablando con sus discípulos en Juan 14, les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen, le dijo a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios asignó y designó y diseñó el plan de salvación por medio de su Hijo Jesús.
por medio de la fe en Cristo Jesús. Como estaba diciendo acerca del primer sermón que compartí, el primer mensaje, en Romanos 5, nos dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no perezca, no muera en sus pecados, sino tenga vida eterna. Dios te desea, te ofrece lo mejor. Él desea que tú vengas a Él. Y Él dio a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Si tú reconoces que eres pecador, necesitas un Salvador. Necesitas reconciliarte con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y es solamente Jesucristo. Porque cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para reconciliarnos con Dios. Hay un dicho, aunque no está escrito así en la Biblia, es una gran verdad. Nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, con una mano estaba tomando la mano de Dios y con la otra la mano del pecador, y en Cristo somos reconciliados con Cristo, con Dios. Amén. Así es de que si tú quieres dar ese paso de fe, ahora yo te invito. Es el mejor paso que puedes dar, es la mejor decisión que pudieras hacer en vida, porque es solamente en vida que se puede hacer esta confesión que tiene poder para darte la salvación. Si tú deseas esto, repite conmigo y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que viniste a este mundo, que el Padre te envió a morir por mis pecados como los pecados del mundo. Ahora, yo reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Te confieso mis pecados, te pido perdón y me arrepiento. Por fe te recibo. Confío en que tú pagaste el precio por mi pecado y te recibo como mi Salvador. Te pido que me limpies de toda inmundicia, que me des nueva vida, que me cambies totalmente. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y Señor, me entrego a ti con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Deseo tener una relación contigo. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder para vivir para ti y contigo el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe creo también que tú me recibes y te doy gracias, Señor. Padre, ahora yo puedo decir que soy tu hijo y que estaré contigo por la eternidad. Te doy gracias porque tú entregaste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera venir a ti. Una vez más te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, confiando en Dios, confía también que eres ahora hijo de Dios. Y quizá tú dirás: pero yo soy hijo de Dios, yo ya era. No, muchos creen eso, pero la palabra nos dice que todos somos creación de Dios, pero cuando recibes a Jesús, eres hecho hijo de Dios. Lee el primer capítulo de San Juan, del versículo 9 en adelante. Dice claramente: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. En el mundo estaba, dice claramente, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y si tú hiciste esa oración, tú has nacido del Espíritu. El reino de Dios es un reino espiritual. Dios es espíritu. Y para entrar a su reino es necesario nacer del Espíritu. Y si tú recibiste a Jesús, has nacido del Espíritu. Regocíjate y dale gracias. Busca esa relación con Dios en la palabra de Dios, en la oración, y congrégate en un lugar donde se enseñe toda la palabra de Dios, donde se le dé libertad al Espíritu para alabarle, así como vimos en este salmo, con libertad, con todo el corazón, con todo tu ser. En Koinonia Christian Worship Center, aquí en Rosarito, te invitamos para que nos acompañes y veas y pruebes lo que Dios tiene para ti. Crece en la fe, y el día que Dios te diga, dile lo que hice por ti, dile a otros que en Jesús hay salvación. Amén. Ahora también quiero hacer un llamado a aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado, han caído en pecado. Vuelve a tu Padre. No mueras en tu pecado. Vuelve al igual que el hijo pródigo. Arrepiéntete, reconoce que lo necesitas y clama a Él pidiendo perdón. Si tú quieres, Él te perdona. Si tú sabes que lo necesitas, clama a Él. Y al igual que el hijo pródigo, dile, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Me arrepiento porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. He contristado tu espíritu. He despreciado la sangre de Cristo. Y ahora reconozco mi necesidad. Vuelvo a ti, Señor. Te pido que me perdones, que me laves de nuevo con la sangre preciosa de Jesús y me limpies de mi inmundicia. Que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Señor, yo por fe vuelvo a ti arrepentido y por fe recibo tu perdón. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que si estás viendo esto y reconoces tu necesidad, hayas hecho esta oración clamando a Dios. Dios es un Dios que ama. Vimos que grande es su misericordia. Es lento para la ira. Es clemente y misericordioso. Y si tú ya le conocías, tú debes saber todo esto. Recibe por fe esa reconciliación con Dios y regocíjate también en Él. Ahora les sigo pidiendo que estén orando, que continuemos orando. Oren por nuestra hermana Nell y les digo, puede hablar, pero no claramente. Estén orando por ella. Vamos a ir a visitarla el día 17 y les pido que pues sigan orando por ella y por todos aquellos que han sido afectados por el COVID, por aquellos pastores también que hasta han perdido seres queridos. Mi corazón está contigo. Seguimos orando para que Dios traiga ese consuelo. Cada uno de ustedes, les pido que estén orando por nosotros también. Dios ha sido bueno y nos ha guardado. Y estamos orando por todos ustedes también. Así es que gócense en el Señor, alábenle. Amén. Y como Pablo les dijo a los filipenses, ahora les digo yo también, regocíjense en el Señor siempre. Y una vez más les digo, regocíjense en Cristo siempre. El Señor les siga bendiciendo.